Amigos, que Dios les bendiga, soy el Padre Robertson en una nueva edición del Evangelio Diario. Estamos a domingo 12 de septiembre. El texto que se propone para este 24º domingo del tiempo ordinario está tomado del Evangelio según San Marcos, capítulo 8, versículos del 27 al 35. En aquel tiempo Jesús y sus discípulos se dirigieron a los poblados de Cesarea de Filipo. Por el camino les hizo esta pregunta: ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos le contestaron: algunos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, y otros que alguno de los profetas. Les preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Pedro les respondió: tú eres el Mesías. Y él les ordenó que no se lo dijeran a nadie. Luego se puso a explicarles que era necesario que el Hijo del Hombre padeciera mucho, que fuera rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, que fuera entregado a la muerte y resucitara al tercer día. Todo esto lo dijo con entera claridad. Entonces Pedro se lo llevó aparte y trataba de disuadirlo. Jesús se volvió y, mirando a sus discípulos, reprendió a Pedro con estas palabras: apártate de mí, Satanás, porque tú no juzgas según Dios, sino según los hombres. Después llamó a la multitud y a sus discípulos y les dijo: el que quiera venir conmigo, que renuncie a sí mismo, que cargue con su cruz y que me siga. Pues el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mí y por el Evangelio la salvará. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. ¿Qué podemos decir del texto bíblico que se nos da para este domingo, capítulo 8, según San Marcos? Bueno, Jesús y sus discípulos van camino de Cesarea de Filipo. Importante saber que siempre por la Galilea Jesús anuncia el Evangelio. Y por el camino les hace esta pregunta: ¿quién dice la gente que soy yo? Jesús tomando la iniciativa. Claro, contestan lo que allá afuera dicen sobre él. Algunas personas el día de hoy, ¿qué dicen sobre Jesús allá afuera? Hay personas que no creen en Dios, que son ateas. Hay personas que dicen: sí, Jesús fue solo un profeta. Puedan ser musulmanas, puedan ser testigos de Jehová, o puedan ser personas que solo son como mormones. ¿Qué dicen de Jesús allá afuera? Hay personas que, pues bueno, ni chicha ni limonada, decimos en el buen Chapín. No les interesa, no saben nada. Algunos solo lo toman como alguien que existió en la historia de los libros o de la historia universal y nada más. Algunos pues sí se convencen de que Jesús es el Hijo de Dios y hablan cosas pues muy buenas según la Biblia de él. El día de hoy, estamos hablando del hoy sobre Jesús. Bueno, ¿y qué dicen? Bueno, incluso hay un grupo de allá afuera que afirma que Jesús es el Hijo de Dios, pero no creen en él e incluso cometen tantas fechorías y también cosas graves como sacrilegios en contra de la fe y de Jesús. Estoy hablando de personas satánicas. Bueno, si hay este tipo de grupos allá afuera que hablan de Jesús, hoy Jesús te pregunta a ti y me lo pregunta también a mí, como se lo preguntó a sus discípulos, aquellos que estaban más cercanos a él. ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Para ti, ¿quién soy?, dice Jesús hoy, en este día. Pedro toma la palabra y lo reconoce y le dice: tú eres el Mesías. Qué importante es reconocer a Jesús, reconocer a Dios en la persona de Cristo, reconocer a aquel que puede terminar con mis problemas, reconocer a aquel que en mis flaquezas me fortalece, reconocer a aquel que no me juzga, me critica o me condena, no, sino todo lo contrario, le da un sentido nuevo y pleno a mi existencia. Ese es Jesús. Pedro lo reconoce, los apóstoles lo reconocen. ¿Y tú lo reconoces? ¿Reconoces en la persona de Cristo a Dios que actúa? ¿Reconoces que Jesús es aquel que nos redime y nos salva? ¿Aquel que a tus pecados le da el perdón? ¿Aquel que es todo misericordia? ¿Aquel que te redime y te restaura cuando te has caído?
aquel que no toma represalias contra ti. Ese es Dios. Él es Jesús. ¿Quién es Jesús realmente para ti? Hoy Jesús te dice, ánimo, no temas, soy yo, y te abraza. Qué importante es saber que Jesús les explica cómo el Mesías, el Hijo del Hombre, tenía que padecer mucho, ser rechazado, ser torturado, ser golpeado y llegar incluso a la muerte, y una muerte de cruz, y al tercer día resucitar. Claro, y esto dice el texto de hoy, Jesús lo explica con toda claridad. Pedro lo lleva aparte y trataba de disuadirlo. ¿Y Jesús qué le dice? Apártate de mí, Satanás, porque tú no juzgas según Dios, sino según los hombres. ¿Qué significa esto? Que Pedro está rechazando la cruz, y con Pedro todos los demás. Qué difícil es para mí como cristiano abrazar la cruz de Jesús. La cruz significa atropellos. La cruz significa señalamientos. La cruz significa que te critiquen. La cruz significa sacrificio, sacrificar mi vida por Dios. La cruz significa entrega radical, sí. La cruz significa renuncia, renunciar al pecado, renunciar a una vida efímera, renunciar a todo aquello que en este momento no le da plenitud a mi existir. Eso también supone la cruz. ¿Estoy dispuesto a correr el riesgo? ¿A correr el riesgo por Jesús? ¿A estar en el ojo del huracán? La cruz significa defender la vida humana en una cultura de la muerte que grita a favor del aborto. La cruz significa defender la vida en contra de la eutanasia al día de hoy. La cruz significa defender la familia integralmente como Dios lo pide, en contra de la ideología de género y de tantas ideologías y maneras que quieren destruir hoy la vida humana y la familia, el consorcio familiar. Eso significa llevar la cruz de Jesús hoy. ¿Estás dispuesto a correr el riesgo? ¿Estás dispuesto a abrazar esa cruz? La cruz significa hoy abandonar aquellos vicios que yo sé que no le caen bien a mi cuerpo, ni a mi vida, ni a mi alma, porque no me ayudan a dar testimonio delante de mis hijos. Así es, esa también es la cruz. Jesús llama a la multitud y a sus discípulos y les dice, el que quiera venir conmigo que renuncie a sí mismo, cargue su cruz y me siga. Ahí está, Jesús de nuevo dice la cruz. Muchos de nosotros queremos llevar una vida light, una vida del mínimo esfuerzo, una vida líquida, dice hoy el Papa Francisco, y Jesús dice, no, hoy debemos de cargar la cruz. El que me siga, que se niegue a sí mismo, que deje sus egoísmos y que me siga, que abrace el amor, la caridad, que abrace la entrega radical por el prójimo, que abrace la renuncia a sí mismo por los demás. Bueno, pues que en este día domingo la cruz le diga mucho a mi vida, que evangelice con mi propia existencia, con la renuncia, con la entrega generosa a Dios. Entrégale tu vida a Dios, en el servicio, en tu fe, en una vocación específica. Hoy Dios te hace la invitación. Bueno, pues pidámosle a Jesús hoy que nos ayude a seguirlo con radicalidad y a mostrarle al mundo que el Mesías está vivo a través de mi persona, a través de mi ejemplo, a través de mi testimonio, a través de la iglesia. Bueno, participa hoy en la Santa Misa, no te olvides de hacerlo, y si no puedes presencialmente, pues trata la manera de buscar, aunque sea las redes sociales, la radio, la televisión. Y también hoy, pues en el tiempo de pandemia, el Papa y los obispos han dado esa dispensa para poder participar de estos medios virtuales. Que el Señor nos bendiga, que María Santísima nos guarde y gocemos de la fiel custodia de San José. Un feliz domingo y hasta mañana.